Bueno, entonces, otro concepto que es necesario asimilar en el marco del análisis de la serie de tiempos es el de procesos estocásticos integrados. Por ejemplo, el método de caminata, el modelo, perdón, de caminata aleatoria es un caso específico de la versión más general de los procesos estocásticos que se conocen como procesos estocásticos integrados. Por ejemplo, la caminata aleatoria sin deriva, sabemos que sin deriva no es estacionario, pero su serie en primeras diferencias sí es estacionaria. Entonces, el proceso sin deriva se llama proceso integrado de orden 1 y se denota como I y entre paréntesis el valor 1. Y así, ¿no? Si tuviéramos otra serie de tiempo que tiene que diferenciarse 2 veces para que hacerla estacionaria, para que esta sea estacionaria, esta serie de tiempos se denominaría integrada de orden 2. Entonces, este apelativo de proceso integrado deviene de el orden, ¿no?, de las diferencias en las cuales la serie se hace estacionaria. Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos mencionando, ¿no?, el proceso de caminata aleatoria sin deriva, ya sabemos que en su versión inicial no va a ser, es estacionaria, mejor dicho, no es estacionaria, y para que sea estacionaria tenemos que realizar sus primeras diferencias. Entonces, ese proceso en particular sería un proceso integrado de orden 1. Por ahí, para refrescar un poco, si no lo han visto en matemática, ¿no?, lo que vendría siendo unas segundas diferencias, ¿no? Si yo tengo que, tuviera que calcular las segundas diferencias, ¿no?, sería el incremental de I, ¿sí? Donde el incremental de I sabemos que es la diferencia de I sub t menos I sub t menos 1. Entonces yo estaría buscando el incremental de esa diferencia. Así que sería el incremental de I sub t menos el incremental de I sub t menos 1. Entonces, si calculamos cada una de estas, ¿no? Bueno, el incremental de I sub t, nosotros eso ya lo conocemos, es la diferencia entre el I sub t y el I sub t menos 1, y el integral para el segundo término, que vendría siendo I sub t menos 1, su incremental va a ser la diferencia entre I sub t menos 1 e I sub t menos 2. ¿Sí? Entonces, las segundas diferencias, ¿no?, la expresión en segundas diferencias sería, si tuviéramos que calcularlo, sería esta expresión. También la podemos encontrar en la bibliografía como el incremental o el doble incremental de I sub t, que si trabajamos un poquito acá, ¿no?, termina siendo el incremental, termina siendo I sub t menos 2 veces el incremental de t menos 1, porque lo tenemos acá y lo tenemos acá, más el incremental de t sub 2. ¿Sí? Eso por ahí para refrescar un poco cómo era el tema de cuando se trabaja en segundas diferencias. Entonces, para generalizar, si una serie de tiempo no estacionaria debe diferenciarse de veces, ¿no? O sea, si tuviéramos el incremental el que ha sido trabajado de veces,
tal que de esa manera podamos hacerla estacionaria, bueno, decimos que esa va a ser una serie integrada de orden D. Y en general se simboliza como que la serie de I sub t es integrada de orden D, ¿sí? De esa manera la vamos a simbolizar. Si la serie fuese estacionaria desde un principio, como puede ser el ruido blanco, ¿no? Bueno, decimos que va a ser integrada de orden 0, ¿sí? Se denotaría de esta manera. Bien. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de las series integradas? Las vamos a chequear porque por ahí después van a ser útiles. Si tenemos 3 series, ¿no?, asociadas a las variables x sub t, y sub t, y una tercera, z sub t, z sub 3. Entonces, una de las propiedades, ¿no?, dice que si tengo que x sub t es integrada de orden 0 y y sub t es integrada de orden 1, si z sub t es la suma de estas dos, entonces z sub t va a ser integrada de orden 1, ¿sí? Entonces, una combinación lineal o una suma de series de tiempo estacionarias y no estacionarias es no estacionaria, ¿sí? Después, si tenemos que x sub t es integrada de orden D, y tenemos una serie Z, que es una combinación lineal, igual a una constante, más otra constante por x sub t, esta va a ser integrada de orden D, ¿sí? Entonces, una combinación lineal de una serie integrada de orden D también es integrada de orden D. Y esto es importante porque si tuviéramos que X es una serie de orden 0, es decir, es estacionaria a la primera, ¿no?, una combinación lineal de esa serie, como puede ser Z igual a A más B por X sub T, va a ser estacionaria, o sea, va a ser integrada de orden 0. Bien, bueno, otra propiedad dice que si tenemos una serie integrada de orden D sub 1, ¿no?, y tenemos otra serie Y sub T que es integrada de orden 2, la combinatoria de esas dos, por ejemplo, A por X más B por Y, va a ser integrada de orden 2 siempre y cuando D sub 2 sea mayor que D sub 1, ¿sí? Integrada de orden D sub 2, que lo había dicho mal. Esto quiere decir que siempre va a la resultante, que en este caso es Z, va a ser integrada del orden mayor de las otras dos, ¿sí? Va a tomar el orden mayor. O sea que va a ser, si una de estas es no estacionaria, bueno, Z, como habíamos dicho, va a ser también no estacionaria, con el orden de la mayor, ¿sí? Si el mayor es D sub 1, sería integrada D sub 1. Si el mayor es D sub 2, sería integrada D sub 2. Bueno, y finalmente la cuarta propiedad dice que si X es una serie integrada de orden D y Y es una serie integrada de orden D,
Entonces una combinación de ellas, ¿no? Por ejemplo, A por X más B por Y, va a ser integrada de orden D, y ahí pusimos un asterisco, porque por lo general ese D asterisco va a ser igual al D, ¿sí? Al valor de estas series. Pero en algunos casos puede ser que el valor de D asterisco sea menor a D, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado y no generalizar que si yo tengo dos series que son de orden 2, una combinación lineal de ellas va a ser de orden 2. No, bueno, puede ser que sea de orden 2 o puede ser que sea de orden menor, de orden 1, ¿sí? Bien. Y tenemos bueno, con eso tenemos el concepto de series integradas, y nos queda por ver el fenómeno de la regresión espuria, que es un problema típico de series de tiempo. Lo que trata de mostrar este fenómeno es que a veces uno tiene un par de series, ¿no? Que las está monitoreando a lo largo del tiempo, en el cual una variable no tiene nada que ver con la otra, y sin embargo, si uno corre una regresión lineal entre ellas, el coeficiente de correlación puede ser distinto de 0 y resultar, como en este caso, fíjense, significativo, ¿no? La pendiente resulta significativa. Bueno, para demostrar esto, lo que hace el texto es crea artificialmente, a través de un experimento aleatorio, crea dos series donde ambas series, fíjense en que son autorregresivas, y donde los valores de los errores, ¿no? No están serialmente ni mutuamente correlacionadas. Estas dos series serían no estacionarias y con tendencias estocásticas, así que serían integradas de orden 1. Entonces, ¿cómo genera los valores con los que después calcula esta regresión el texto? Hace lo que hicimos en la clase pasada, que es generar números aleatorios para U sub t y números aleatorios para B sub t. Entonces, son dos series que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? No están relacionadas. El U sub t y el B sub t no guardan ningún tipo de relación. Y sin embargo, cuando se corre el modelo, ¿no? Entre y x, es decir, y como variable dependiente y x como variable explicativa, los resultados son los que tienen ahí, ¿sí? Donde el coeficiente, el beta sub 1, perdón, el beta sub 2, es altamente significativo, bueno, el beta sub 1 también. Los dos resultan estadísticamente significativos, y el R cuadrado es distinto de 0. Entonces uno con esto podría decir, bueno, a ver, al parecer X está explicando en un 10% la variabilidad de Y. Pero eso es ilógico, porque por construcción las dos variables no tienen nada que ver una con otra, ¿sí? Entonces, a esa situación se le denomina fenómeno de regresión espuria. Entonces, bueno, los resultados que se obtienen, ¿no? nos estarían tentando a concluir de que hay una relación estadística entre Y y X, pero no es así. Este fenómeno, que se le llama de regresión espuria o regresión sin sentido, fue descubierto por Joule
Y él además demostró que la correlación espuria puede persistir en las series de tiempos no estacionarias, aunque la muestra sea grande. O sea, hay algunos ejemplos, por ejemplo, a ver si los tengo a mano. Hay una página, ¿no?, que se dedica a compilar información justamente de regresiones espurias, se llama Spurious Correlations, como la tienen ahí, pero se busca así, tillerpirgen.com. Bueno, y por ejemplo, fíjense que, a ver, me cambio porque este no lo quería. Esta serie muestra la serie, a ver cuál es. Sí, la serie negra muestra la cantidad de personas que mueren asfixiadas en sus camas o con las sábanas de sus camas. Y la serie roja, eso la negra, la roja muestra la cantidad de queso consumido. La correlación entre estas dos es del 94%. ¿Sí? Entonces, pareciera que una explica a la otra. Esperen que, a ver, ahí está. Esta otra serie, que también son pareciditas, muestra por un lado la tasa de divorcios en Maine, que es una ciudad de Estados Unidos, en relación a el consumo per cápita de margarina. ¿Sí? Otra vez. Pero fíjense que son bien parecidas. Entonces uno podría decir, bueno, la correlación es del 99% en este caso, 99,26%. Entonces uno podría decir, bueno, yo con el consumo de margarina puedo explicar la tasa de divorcio. Después, esta no me acuerdo qué era, pero había una más graciosa. A ver si es esta. No, había una con un actor. A ver, más arriba. Bueno, esta de acá también tiene una correlación más alta todavía del 99,7%, y es el gasto en ciencia espacial y tecnología versus la tasa de los suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. Ahí está. Que es el número de personas que se caen, que caen en una pileta, en relación a las veces que aparece Nicolas Cage en películas en ese año. ¿Sí? También la correlación es del 66,6%. Bueno, entonces con esto, esto es lo que trata de explicar, ¿no?, los problemas que tienen alguna serie de tiempo, que esa alta correlación no es... no necesariamente está explicando que existe una alta correlación, además lineal, ¿no? Está el tema de que podría haber una correlación no lineal entre las variables. ¿Sí? Entonces, a este tipo de fenómenos es a lo que se conoce como correlación lineal espuria. Otro ejemplo podría ser que, qué sé yo, tenemos un hijo y el día que llega a la casa plantamos un árbol, ¿sí? Y entonces vamos midiendo, por un lado, la evolución del crecimiento del árbol, y por el otro lado vamos midiendo la evolución o crecimiento del niño. Y va a tener una correlación, ¿sí? En el sentido de que
Y sí, porque es el efecto del tiempo, ¿no? Lo que hace que ambos crezcan. El transcurso del tiempo es lo que hace que ambos crezcan. Pero son variables que no están relacionadas una con otra. O sea, ni el árbol explica el crecimiento del niño, ni el crecimiento del niño explica el crecimiento del árbol. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como fenómenos de regresión espuria o regresión sin sentido. ¿Sí? Entonces acá el estadístico, los estadísticos R y T resultan engañosos, y por supuesto los T no van a estar distribuidos, sí, no van a seguir la función de distribución T, y no se va a poder probar ninguna hipótesis. Entonces, ¿cómo nos podemos llegar a dar cuenta que estamos frente a esa situación? Bueno, hay una regla práctica que, dice que si el R cuadrado es mayor al D estamos hablando al D de Durbin-Watson, ¿no? Tenemos que sospechar que la regresión que tenemos puede ser espuria. Entonces, en el caso del ejemplo que daba el libro, ¿no? Fíjense que el R cuadrado es mayor al coeficiente de Pearson. ¿Sí? Entonces, acá uno debería sospechar de que está frente a una regresión espuria. Entonces, por ahí otra manera, ¿no? de verificar de que efectivamente la regresión es espuria, es con los resultados de la regresión que se presentaron antes, tomar las primeras diferencias de la variable i, ¿sí? Entonces, si tomamos las primeras diferencias de las variables i, y corremos la regresión sobre las primeras diferencias de las variables x, que ahí van a ser ambas estacionarias, bueno, ahí vamos a poder ver que el R cuadrado va a ser prácticamente 0, ¿sí? Como debe ser, porque realmente las variables no tienen relación. Y ahí también vamos a ver que el coeficiente de Durbin-Watson da prácticamente igual a 2. Bien, entonces, bueno, con eso completamos lo que sería el aspecto más conceptual de series de tiempo. Y ahora, como dijimos, bueno, acá la clave es, para arrancar, ¿no? Es ver si estamos frente a una serie de tiempo estacionaria o no. Entonces, vamos a ver algunos métodos para verificar que estas sean o no estacionarias. Entonces, vamos a arrancar con las distintas pruebas. Bueno, por un lado está el análisis gráfico, ¿no? Que en la clase pasada vimos cuál es el comportamiento de una regresión estacionaria, ¿no? Habíamos dicho que una regresión de tipo estacionario tiene que fluctuar parejito en torno a su esperanza, ¿sí? Donde, en definitiva, acá lo que estaríamos diciendo, si acá tenemos el tiempo, acá está I, esta sería la esperanza de I, lo que estamos diciendo es que la esperanza de I es constante, su varianza es constante, y la correlación entre dos rezagos también, ¿sí? Entonces, por ahí, intuitivamente, lo primero que tendríamos que hacer es mirar cómo es el comportamiento de la serie
en el tiempo, y bueno, si sigue este patrón, puede que esta sea una serie estacionaria, ¿no? Y si no, bueno, hay que profundizar para ver si efectivamente estamos frente a una serie de tipo no estacionaria. Ese sería el primer análisis gráfico. Después hay un segundo análisis gráfico que, bueno, tiene un poquito de álgebra incorporada, que es el de correlograma. Ese es el segundo gráfico que puede ayudarnos a identificar si estamos frente a una serie estacionaria o no. Entonces, para eso es necesario definir primero la función de autocorrelación, ¿sí? FAC. Entonces, la función de autocorrelación se define como el cociente entre la covarianza en el rezago K y la varianza, ¿sí? Entonces, recuerden que la covarianza en el rezago K sería la covarianza entre I sub t y Y sub t más K. Entonces, y bueno, y en el denominador, ¿no? Tienen, vendría siendo la covarianza en el rezago cero, que en otras palabras, ¿no? Si estamos trabajando para K igual a 0, sería la covarianza entre I sub t y Y sub t más K, pero K es 0, ¿sí? Así que sería la covarianza entre I sub t y Y sub t y Y sub t, con lo cual estamos frente a la varianza de Y, ¿sí? En la práctica solo tenemos una realización por proceso estocástico. O sea, en la práctica, ya dijimos en la clase pasada que solo tenemos una muestra. Entonces, solo vamos a poder calcular la función de autocorrelación muestral, y no esta que sería la poblacional, ¿sí? Entonces, para poder calcular la función de autocorrelación muestral, primero vamos a necesitar calcular la covarianza muestral y la varianza muestral, que se calculan como las hemos calculado siempre, ¿no? Para la covarianza sería la sumatoria de los productos entre los Y sub t menos su media, ¿no? Los desvíos, digamos, de los Y sub t respecto a la media de I, y los desvíos de Y sub t más K respecto a la media de I. Y la varianza, que sería los desvíos al cuadrado de los Y sub t respecto de la media, dividido n. Y entonces, de esa manera, obtendríamos la función de autocorrelación muestral, ¿sí? Entonces, si yo grafico grafico la función de autocorrelación muestral respecto de las K, a eso se le conoce como el correlograma muestral. Entonces, vamos a ver qué forma tiene el correlograma muestral si estamos trabajando para una serie estacionaria. Entonces, ¿cuál sería la forma que debería tomar un correlograma si estamos frente a una serie estacionaria? Entonces, para eso, vamos a tomar el ejemplo típico de serie estacionaria, que es el error de ruido blanco. Entonces, lo que van a ver en el libro es que, bueno, el autor plantea, ¿no?, la ecuación del error de ruido blanco que ya hemos visto, y le genera los valores aleatorios a las perturbaciones, y pide el correlograma. El correlograma es la figura que tienen acá. Vamos a ver, así.
si se ve mejor. En realidad el correlograma no son vendría siendo estas dos representaciones, donde en la primera línea tenemos lo que es la función de autocorrelación muestral, la representación de la función de autocorrelación muestral. Entonces, cuando las barritas están hacia, en este caso, hacia la izquierda, ¿no? Cuando las barritas están hacia la izquierda, es que estamos frente a un coeficiente de autocorrelación muestral negativo. Y cuando las barritas están hacia la derecha, ¿no? Cuando la barrita está hacia la derecha, izquierda, derecha, bueno, estamos frente a un coeficiente de correlación muestral positivo. Entonces, si yo estoy frente a una serie que es estacionaria, debería esperar un comportamiento parecido al que estamos viendo, donde las autocorrelaciones en los distintos rezagos, los rezagos, ¿no? Acá con un rezago, con dos rezagos, con tres rezagos, esta línea de acá vendría siendo el K, ¿sí? Entonces, las autocorrelaciones en los distintos rezagos, ¿qué pasa? Y se ubican alrededor de cero, se ubican parejo, ¿no? Algunos positivos, algunos negativos, y en torno a cero. ¿Qué es lo que deberíamos observar si estamos frente a una serie no estacionaria? ¿Sí? Este sería el ejemplo para una serie de tipo estacionario. Ahora, ¿cómo sería el comportamiento o el correlograma frente a una serie de tipo estacionaria? Entonces, fíjense la diferencia. Acá tenemos, esta es nuestra línea de cero, ¿no? Esta de acá es nuestra línea de cero. Y lo que estamos observando es que los coeficientes de autocorrelación para los distintos rezagos, para los K-rezagos, son muy altos. Inclusive para el último valor que tenemos acá presentado, que es el rezago 33, todavía sigue siendo alto, sigue siendo de 0,8119. E incluso el autor acá dice que por una cuestión de espacio solo presenta hasta el rezago 33, pero corrió más valores, ¿no? Y hasta el valor 61, creo, o 60 y pico, seguía siendo alto el coeficiente de correlación, de autocorrelación. Entonces, este vendría siendo el que calculamos nosotros, ¿sí? Este que teníamos acá, ¿no? Este es nuestra función de autocorrelación, estimada. Entonces, que cuando estemos frente a una serie no estacionaria, como en este caso, esta serie también la genera trabajando con, o sea, arranca con una fórmula de base de caminata aleatoria, y entonces genera los valores de las perturbaciones y representa eso. O sea, por construcción parte de una no estacionaria, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo tenga un problema de estacionariedad, lo que voy a observar es que los coeficientes de autocorrelación
¿no? Van a ser altos y además van a ir disminuyendo de a poquito, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Que disminuye, pero va disminuyendo en forma lenta. Bueno, también lo podemos ir viendo acá, ¿no? Va disminuyendo, pero lo hace en forma lenta. A medida que aumenta el rezago. Entonces acá nos quedaría por ver en el Gretel cómo trabajamos este tema. Vamos a salir y volver a entrar porque ya nos quedamos sin tiempo. Así arrancamos con el tiempo de cero.